Shabbat Shalom, que Dios los bendiga a todos ustedes. Hoy estamos en el día cuarto de la fiesta de los tabernáculos. Hoy es el día cuarto de acuerdo al conteo caraíta. Estamos celebrando el cuarto día y el cuarto día pues vino a caer en el cuarto mandamiento, que es guardar el día de reposo, el día de Shabbat. Hoy, queridos hermanos, pues estamos trayendo más palabra para todos nosotros, para nuestras vidas, nuestras almas, deseando que la estén pasando bien en compañía de todos sus seres queridos, que se estén gozando hoy en el día de reposo, que estén todos descansando, que estén todos pasándola bien. Así que vamos a comenzar con nuestro estudio. Hoy estaremos trayendo un estudio que va en el contexto de quién viene la salvación. ¿De quién viene la salvación? ¿Y qué es la salvación? Hay muchas veces que en la Escritura vemos nosotros los términos de la salvación de acuerdo a su contexto y a su momento. Porque no es lo mismo decir, en un futuro voy a ser salvo de la tribulación, voy a pasar toda la tribulación, a decir, y se salvaron de morir en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Noé, en los tiempos de Isaac. Son cosas pasadas, de acuerdo, se entiende conforme a su contexto y de acuerdo a su momento. Así que vamos a hacer las bendiciones para comenzar con nuestro estudio. Hoy la salvación, de quién viene la salvación y qué es la salvación. Vamos a hacer nuestra bendición. Dicemos, Baruch et Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito el Eterno que es, bendito es el Dios Todopoderoso, Eterno, Rey del Universo. Baruch Adonai Hameborach Olam Vaed, bendito sea el Eterno que es bendito por toda una eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amim benatad, lenu et toratot, Baruch atah Adonai noten ha'torah. Bendito el Eterno, nuestro Dios Rey del Universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu instrucción, nos has dado tu Torah. Bendito eres tu Eterno que da la Torah. Bendito es el Eterno Todopoderoso que nos da la Torah. Nos da la Torah a través de Moshe Rabeno, de Moisés. Nos dio la Torah y también nos da a nosotros la salvación a través de su amado Hijo Yeshua el Mashiach, Yeshua el ungido. Pero vamos a entender de dónde es que viene la salvación, cómo es que nos llega la salvación a nosotros. La salvación, ¿qué significa? ¿Qué significaba realmente para Yeshua en aquellos tiempos? ¿Qué significaba realmente para Yeshua y sus apóstoles, sus shaliachim, sus enviados? ¿Qué significaba en aquellos tiempos? Todas estas cosas tenemos que tenerla en claro para entender el concepto de salvación, tiempo pasado, presente y futuro, de cómo lo traemos leyendo nosotros a continuación. Así que hoy, cuarto día, vamos a hacer un tocamiento de nuestro shofar. Y damos gracias al Todopoderoso. Bendito es el Padre Todopoderoso que nos ha ordenado tocar el shofar. Bendito Todopoderoso. Amén. Bendito es el Todopoderoso que nos da la salvación a través de su amado Hijo, Yeshua el Mashiach. Así que, entendiendo entre todas las teologías y entre más que nada la teología de la religión tradicional, enseña que el Mesías vino para salvar a los pecadores, pero ¿qué quiere decir la Biblia, la palabra salvación? Vemos que la vemos en varios contextos y en varias situaciones y en varios pasajes, de acuerdo a su ocasión. ¿De qué tendríamos que ser salvos y para qué? ¿Y de qué sirve? Es necesario responder las preguntas con la máxima exactitud posible para no estar confundiendo la palabra salvación con las palabras que nosotros leemos en los evangelios y más que nada en las cartas, lo que se conoce como las cartas paulinas. Así que el Eterno, primeramente, el autor de todo es el Eterno, el Padre. Él es el autor de todas las cosas porque Él fue el autor de la creación y que se hizo a través de la palabra. Entendemos nosotros que cuando leemos el libro de Job, vemos que Yeshua estaba allí como arquitecto, dice, como arquitecto. Él estaba gozándose en todo lo que estaba creándose allí en la creación. Entonces, el Salvador de los hombres
es nuestro Padre Celestial. De Él viene todo y sin Él pues no hay nada, porque Él crió y así como Él creó las cosas, también así vino la salvación a nosotros. En pasaje de Isaías, versículo 48, nos dice: y conocerá todo hombre que yo, Adonai, soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob, el fuerte de Jacob. En todas estas palabras que nosotros estamos leyendo, viene la primera palabra que dice: y conocerá todo hombre que yo, Adonai, soy salvador tuyo. En otras versiones, que yo soy tu redentor, nada más lo dice. Diferentes versiones. Nosotros siempre leemos 4 versiones. La versión BIN, la versión israelita Lazarena, más que nada es la que utilizamos para mayoría de nuestros estudios. Usamos la Reina Valera 1960, usamos la Reina Jerusalén y la Biblia Kadosh en algunas ocasiones para entender más claro el mensaje. La Biblia que lo explica mejor a nuestra habla castellana, pues es la que utilizamos para que se pueda hacer entendible. El Salvador y amo de todas las cosas, tanto como del mundo. Él es nuestro Padre Celestial, el fuerte, el redentor tuyo, el fuerte de Jacob, nos dice la Escritura. Y nos confirma otra vez la palabra, las mismas palabras, nos confirma de quién viene la salvación a través de Yohanan en los evangelios de él, lo que se conoce como Nuevo Testamento. En ello nos dice la Escritura: el Salvador amó tanto al mundo. En unas ocasiones se entiende como al mundo en general, en otras ocasiones se entiende como al mundo, hablándose de un mundo israelita. Depende de los contextos, en los contextos. De hecho, se dice que como Yeshua vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pues el mensaje vino al mundo a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces nos dice: tanto amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Así que ya para aquí, en esta parte, tenemos que entender que el Padre, del Padre vino la autoridad, o vino el autor, que fue el Padre, que da a su Hijo Yeshua unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Así que la salvación viene del Padre. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve? Para que no se pierda. Pero el autor siempre es el Padre. Recuerde todo esto: el autor es el Padre, el Hijo es el medio. El Hijo es el medio por el cual se llega a la salvación. Él es el mediador. Él es el elemento que el Padre utilizó para hacer el trabajo de la salvación. Por eso su nombre lleva el nombre como Yeshua, que es salvación. Lleva el nombre que es salvación. Como en muchas ocasiones vemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando el Eterno manda a Moisés a que lleve el mensaje, y cuando el Eterno manda a un ángel a los israelitas para que él sea el líder de ellos, para que los guíe, él dice: y en él yo he puesto mi nombre. O sea, que era como el mismo Padre ahí mismo presente haciendo el trabajo, y dice: aquel no perdonará a aquella persona que se porte mal. ¿Por qué? Porque en él iba el nombre, la voluntad del Padre. Así que leemos entonces: amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Padre dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo envió a traer juicio. No. Lo mandó a que lo salvara, a que se salvaran, sino para que el mundo sea salvo. ¿Sea salvo de qué? De la muerte eterna que habrá en un futuro para todos aquellos desobedientes y que no quieran aceptar a cual el Padre envió, que fue a su Hijo unigénito. Juan 3:16, a su Hijo unigénito fue al que él envió, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que sea el mundo salvo por él. Entonces, Juan 3:16 y versículo 17 nos muestran otra vez que de quién es la salvación, de dónde viene: del Padre, y lo hace a través de su amado Hijo unigénito. Así que en el texto bíblico que acabamos nosotros de leer, Yeshua dice que no vino a salvar al mundo de la condenación o de la perdición. Entonces, pero, ¿qué hizo el mundo para merecer la condenación? No vino a condenarlo, no vino a que se murieran todos. ¿Qué hizo el mundo para merecer la condenación? En los versículos que nosotros leemos, Yeshua nos responde y nos dice, en el mismo verso 19, y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, él vino al mundo. ¿Qué merecía? Bueno, es que todos andaban en tinieblas. ¿Qué merecía el mundo ser condenado? De que rechazaron desde antemano a los profetas. Primeramente, rechazaron los mandatos divinos, los profetas del Padre, y al propio amado Hijo del Padre. Lo rechazaron, la luz, o sea, la verdad. Los hombres amaron más la mentira y la oscuridad y lo oscuro del mundo, que rechazan la luz, y por eso les cae a ellos mismos la condenación. Andando ya este mundo en tinieblas, vino la luz. Ya estaban en tinieblas, ya iban para ese rumbo, pero vino la luz. ¿Para qué? Para que ellos vieran y se les fuera manifestado toda la verdad. Entonces, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso iban a condenación. Iban a condenación. Entonces, en el texto bíblico anterior, Yeshua dice que vino a salvar al mundo de la condenación o de la perdición. ¿Qué hizo el mundo otra vez? Obras malas, malas acciones. De eso vino a salvarlo, de sus malas obras, de sus malas acciones, de su continuación de vivir en las tinieblas. Vino gran luz, dicen, gran luz les resplandeció. Entonces es notorio, hay que notar de que el Mesías vino a salvar a los hombres que estaban en tinieblas espirituales y que obraban con malas mañas, con malas cosas malas, hacían maldad, se llevaban siempre viviendo en la maldad. Entonces, en buena cuenta, Yeshua vino a salvar a los pecadores que estaban, de hecho, ya condenados por Elohim. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que separa al hombre de el Todopoderoso. Entonces Él envía a su amado Hijo, el autor siempre, el Padre, envía a su amado Hijo para que aquellos que ya iban a perdición, que andaban en tinieblas, vinieran y se salvaran de esa condenación, que es una condenación perpetua o para siempre. Así que todas estas cosas tienen que ver con de qué nos salvaron y quién nos ha salvado. El propio Padre, lo acabamos de leer nosotros en el libro de Isaías. El apóstol Pablo también nos da a nosotros varios registros donde reconoce de quién vino el Padre y de qué nos salva el Yeshua, de qué nos salva el amado Hijo a cual el Padre envió. Nos dice, porque ya acabamos de explicar que vino a salvarlos de esa ceguedad espiritual que lo llevaba a la muerte eterna. Aquellos que les gustaba vivir en las tinieblas o vivían por ignorancia. Nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en el Mesías Yeshua, nuestro amo, nuestro Señor. Si el regalo entonces de Elohim es vida eterna por medio de su amado Hijo y su sacrificio por los pecadores, y es que la paga del pecado pues es la muerte, y como todos han pecado, Romanos 3 versículo 9, que dice que todos han pecado y todos han quedado destituidos de la gloria del Padre. Entonces todos estamos condenados a la muerte si no hubiera sido por la gran misericordia del Padre. Pero Yeshua tomó nuestra rebelión, o sea, nuestra condenación, que son los pecados que te llevan a la muerte. Él tomó esa condenación tuya. Él tomó nuestros pecados y los pagó por un gran precio por nosotros, muriendo en el madero de lo que se reconoce como el Calvario o el Gólgota, en los tiempos cuando Él se llevó a crucificar. Su muerte nos dio a nosotros la vida eterna, la vida, y canceló la deuda, la cual nos era a nosotros contrarias. Canceló esa deuda pendiente que teníamos para con el Padre.
Lo único que nos toca hacer es aceptar ese pago que el Mesías hizo por nosotros. En pocas palabras, cuando la persona pues tiene una deuda y va a otra persona y le paga esa deuda y dice, bueno, le pregunta a quien pagó esa deuda, ¿estás de acuerdo que yo la pague por ti, sí o no? Bueno, sí, paga esa deuda por mí. Aceptas esa deuda que él paga por ti para que tú no la pagues. Ahora, para que tú estés fuera de esa deuda, pues no tienes que endeudarte otra vez para que no tengas otra vez esa deuda. Él ya la pagó, no vamos a seguir con esa deuda otra vez endeudándonos nosotros. Entonces, él hizo por nosotros, el Mesías pagó ese pago y nos toca a nosotros aceptar el pago del Mesías que hizo por nosotros y como retribución servirle a él de por vida. O sea, es como si tú dijeras, bueno, tú la pagaste y ahora pues yo te agradezco. Muchas veces se dice entre las vísceras, estoy eternamente agradecido por tu haber hecho estas cosas. Se está agradecido. Ahora tenemos que irnos con ese agradecimiento a nuestro Maestro, a nuestro Yeshua. Y en ese agradecimiento, pues, si el contexto es hacia el pecado, pues es no endeudarnos, no pecar otra vez, no seguir en el mismo pecado. Como símbolo de gratitud tenemos que darle las gracias. Nosotros éramos esclavos del pecado, de acuerdo al libro, a la carta a los Romanos, nos dice que nosotros éramos esclavos y teníamos siempre a diario vivíamos bajo una ley, que es la ley de condenación, la ley del pecado, de la cual nos vino a salvar Yeshua. Pero Yeshua nos hizo libres a través de su sacrificio expiatorio. Ahora, todos nosotros y todos los hombres tienen una oportunidad para reivindicarse ante el Padre, ante Ja Elohim, y vivir como hombres nuevos y en santidad como nuevas criaturas. Como nuevas criaturas. Parece que está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Tenemos que nosotros vivir como nuevas criaturas, ya nuevas criaturas. En el 2 Corintios capítulo 5, versículo 13 y 14 nos dice que ya estamos en el Mesías. 15 y 16 nos dice ahora, nuevas criaturas somos ya en el Mesías. Y el versículo 17, así que juntamente con él morimos y hemos resucitado juntamente también con él. Así que Yeshua nos rescata a nosotros del pecado. Ahora Yeshua nos hizo libres a través de su sacrificio expiatorio para todos los hombres. Tenemos una nueva oportunidad para ponernos a cuentas con Elohim o estar en reconciliación con Elohim y vivir como hombres nuevos y en santidad. El Padre ahora nos ha vuelto a recibir en su seno. Nos recibe otra vez como hizo el Padre con el Hijo pródigo. Nos recibe otra vez para atrás al reconocer su arrepentimiento, como hizo aquel Padre. Asimismo, nos espera y nos recibe nuestro Padre Celestial. En este caso vemos que como clave en el Hijo pródigo fue el arrepentimiento, que no le importaba a un ser servir como siervo, no como hijo, como siervo de él, con tal de que lo recibiera otra vez a casa. Y ahí está la clave de nuestra salvación, en que nosotros nos arrepintamos de corazón, nos arrepintamos de ser pecadores para estar otra vez a cuentas con el Padre Celestial, para estar otra vez restaurados, o sea, recibidos por nuestro Padre eterno, ya salvos, porque a través de este Yeshua nos ha regalado la salvación y nos ha librado de la condenación que nos era para muerte eterna. Entonces, si Yeshua nos salvó de nuestros delitos y pecados, también, no obstante, aún queda que se culmine nuestra salvación. O sea, que se culmine en todo lo que nos enseñan y conforme nos enseñan las cartas con las cuales se conocen cartas paulinas. En este caso lo vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9 a nosotros nos da otro poquito más detalle lo que significa o lo que lleva con nosotros el agradecimiento de Yeshua por salvarnos. Entonces, aunque en Yeshua todo el hombre fue salvo, Él nos salvó de nuestros delitos y pecados, no obstante, aún queda que se culmine nuestra salvación. En una buena cuenta, todavía no hemos recibido toda nuestra salvación. O sea, no estamos ya allí enfrente del Padre, enfrente de Yeshua. No estamos ya allí con Él. Ahí es donde la culminación. Entonces, sorprendente, vemos nosotros lo que dice Pablo.
nos dice, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y perecerá por segunda vez, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes lo esperan? Nosotros. Él regresará por segunda vez. Recuerda, querido hermano, de que en la salvación a nosotros estamos todavía en un proceso, en una batalla en contra del mundo, en contra de las cosas terrenales, en contra de nuestra propia carne. Y todo esto no va a culminar hasta que Él regrese a tomar y a rescatar todo lo suyo. Y ya ahora sí se culmine toda la palabra que es salvación al momento que estemos con Él. ¿Y por qué decimos estas palabras? Dicen, no, pero yo ya me salvé, yo eso. Bueno, tú eres salvo, pero aún vives aquí en la tierra. ¿Por qué entonces te dice, cuidarás tu salvación con temblor y temor? Cuídala. ¿Y por qué te dice que la cuides? ¿Por qué nosotros decimos, cuídate y no vayas a cruzar la calle? Porque si tú cruzas la calle y no te cuidas, puedes tener un accidente. Así que asimismo, nosotros nos dice, cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, carta a los Hebreos, sin relación a el pecado. Sin relación a el pecado. Cuando nosotros seamos totalmente transformados, ahí es donde está la culminación de todo. Al momento que se transforma el ser humano, ya no queda más problema de vivir en el mundo, pelear en contra de la carne. ¿Por qué? Porque ahora ya ha llegado a su transformación. Y ahí es la culminación de todo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta de que la primera venida del Mesías tenía relación con el pecado. Con el pecado, nos salvó del pecado que nos llevaba a la muerte eterna. Esto quiere decir que la primera venida del Mesías fue para tratar el asunto de los pecadores del mundo y cancelarlos con la muerte y el sacrificio que Él tuvo por nosotros en la cruz. Ahora, en su segundo regreso ya no es para morir por los pecadores del mundo, sino para completar la salvación de aquellos a quienes ha perdonado por la fe de haberlo aceptado. Por la fe de haber aceptado a ese maestro, a este Salvador, a este cual el Padre envió a la tierra para que muriera por nuestros pecados. Esto quiere decir que el Mesías completará un proceso de salvación a aquellos que aceptaron como a su Salvador por la fe de todas las épocas y lugares y que vivieron rectamente delante de cuando Él estaba ausente. Por eso, en los libros de los evangelios vemos nosotros las parábolas del siervo, las palabras del rey y el siervo. El rey se va y tarda varios días, un tiempo, regresa. Y dice, bienaventurado el siervo que lo encuentre haciendo lo que se supone que haga. No el siervo que mira que no regresa el rey o su amo y corre y empieza a perderse entre el mundo otra vez. No. Sí era su siervo, pero perdió esa oportunidad. Mas en cambio aquel que se mantuvo permanente, esperando y viviendo las cosas, viviendo rectamente durante su ausencia, a este será el cual le dijo, ven siervo fiel, regocíjate. Ven siervo fiel, entra a tu regazo, entra al lugar que te pertenece. Notemos nosotros también en una carta de Pedro, Kefa, Shimón, Kefa, dice al respecto, primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Elohim mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. En el día postrero. Entonces, ya Él vino, nos da la salvación, nos rescata de la muerte eterna y nos dice que sois guardados por el poder de Elohim mediante la fe. ¿Cómo usted es guardado para mantener su salvación? Bueno, usted es guardado porque si nos está diciendo a nosotros, si nos está diciendo que sois guardados por el poder de Elohim,
Quiere decir esto de que la persona tiene que llevar el poder del Padre. ¿Y cómo se manifiesta en usted el poder del Padre? ¿Qué cosa es eso que le ayuda a usted a llevar el poder del Padre? Es el Espíritu Divino. El Espíritu del Padre es aquel quien lo ayuda. Ese es el poder del Padre. Recuerda, en el libro de los Hechos nos dice que recibieron el Espíritu Santo. Cuando llegó el Espíritu Santo dice, y recibirán poder. Dice Yeshua, y recibirán poder cuando venga sobre vosotros la promesa del Padre. Entonces, con esto mismo nos vamos para allá y nosotros sacamos ese mismo contexto a qué se está refiriendo. Que sois guardados por el poder de Elohim, o sea, por el Espíritu Santo, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Todas estas cosas son de lo que se trata la salvación, y de qué nos salva nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿de qué se trata la salvación futura a la cual estamos nosotros haciendo mención? Por eso decía, en la salvación se debe de entender en su contexto histórico, en el momento de las acciones y en lo venidero, en lo futuro. La salvación tiene que entenderse de la forma correspondiente en su contexto. Entonces, ¿de qué se trata la salvación futura? Bueno, para eso vamos a ver también varios versículos bíblicos. Hasta acá hemos visto que hay una salvación basada en el pasaje de Lucas 23:35, una presente en 1 de Pedro 4:18, estamos viendo los pecados y todo eso, y otra futura en Hebreos 9, versículo 28, donde nos está diciendo, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y ofrecerá por segunda vez, y aparecerá por segunda vez, sin relación al pecado, o sea, ya no para salvar a la persona del pecado, ya vendrá a completar toda su promesa, la cual se nos ha hecho a nosotros. Entonces, y otra que acabamos de ver en 1 de Pedro 1, versículo 5, en 1 de Kefa. También hemos visto que la salvación pasada tiene que ver con nuestros pecados pasados y el perdón del Padre. Aún así, son pocos los que saben de qué se trata la salvación futura. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas se refieren nada más a lo que estamos en el momento, en lo que vemos ahorita, pero no hemos visto las diferentes palabras en presente, pasado y futuro, como lo estamos leyendo hoy en este día. En una vemos nosotros, está escrito, Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere, ahí no está diciendo el que me acepte, no el que me acepte ahorita, no. El que persevere hasta el fin, hablando de algo futuro. Y por eso daba mención de la tribulación, Porque nosotros vemos en el libro de Revelaciones y vemos en las historias de los profetas que bienaventurado el hombre que tarde tantos días, porque ese ya entrará al reino milenial. Recuerda que hay muchos mansos de la tierra que no van a perecer en la tribulación. Hay muchas personas mansas que no se van a levantar en contra de Israel para pelear en contra del Mesías. Y para eso sería la promesa para los mansos de la tierra. Ellos no van a tener nada que ver. Entonces, en aquellos se puede aplicar lo que dice Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, hablando de algo futuro. Hebreos 9:28, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados y muchos se aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Recuerda también, aquí está hablando de una cosa futura, no de algo pasado. Está diciendo ya cuando Él regrese otra vez a la tierra. No está diciendo para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes los esperan? A nosotros. Nosotros lo esperamos. ¿De qué nos va a salvar? Bueno, si nosotros entendemos poquito el contexto de qué cosa es la ira divina, viene una parte que se reconoce como la ira grande de Dios o el tiempo de la gran ira después de la fiesta de los trompetas, después de Yom Teruah. Y esos son 10 días de juicio. Antes de eso, ya el Salvador regresaría y recogería a aquellos que merecieron o a aquellos que verdaderamente fueron siervos fieles para librarlos de esa ira venidera. 10 días de Yom Teruah a Yom Kippur.
Entonces, por eso tenemos que entender las cosas en su diferente contexto, a cómo nos lo está diciendo la Escritura. Primera de Pedro 1:5 otra vez nos menciona a nosotros que sois guardados por el poder de Elohim mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el tiempo postrero tenemos nosotros, cuando llegue el Mesías, nos salvará de este mundo, de esta tierra, no para llevarnos al cielo, no, eso no está en la Escritura, sino nos salvará de la ira y completará toda la promesa, que lo que abarca la salvación, para llevarnos a la transformación y ahora sí entrar en el reinado del Mesías con todo su gabinete. O sea, el gabinete es con todos los que murieron en el Mesías solamente. Aquellos que murieron en el Mesías. Este va a ser el gobierno del Mesías. Aquellos que murieron en él. La Escritura es clara y nos responde acerca de lo que es la salvación futura, la salvación pasada, la salvación presente y lo que ha de venir. Aún así, nadie advierte de esta salvación, nadie habla, nadie lleva a enseñanzas de la forma que nosotros hacemos hoy al momento que escudriñamos de la salvación futura, que está escondida en el diálogo de Yeshua con el joven rico de Mateo 19, versículos 16 al 25. Entonces, este diálogo que está escondido, significado de la verdadera salvación futura, solo aquellos que escudriñan la Escritura con la mayor importancia, vamos a decir así, con la mayor importancia, se puede entender lo que nos enseña la Escritura con la ayuda del Ruach HaKodesh, y pueden describir las cosas como nos está escrito en la Escritura. Por la mayoría no tomamos en cuenta todas las palabras. Pensamos, no, pues ya nos salvó ahorita, y Yeshua ya nos salvó, ya puedo seguir de aquí para adelante, hacer lo que yo quiera, porque ya Él me ha salvado. Hay que tener cuidado. Pablo siempre mencionaba y decía que el hombre está siempre en una lucha entre el espíritu y la carne, entre enfocarse y confiar solamente en el Todopoderoso, o abrirse del camino como lo hicieron nuestros antepasados cuando fueron sacados de Egipto, y no llegar hacia adelante. Para eso vamos a leer también la Escritura. Si nosotros leemos y escudriñamos cuidadosamente lo que nos dice la Escritura, tenemos que abrir nuestro corazón y disponer de una mente para reflexionar y entender lo que nos dice la Escritura sin tener ningún prejuicio de nada. Vamos a leernos que nos está diciendo la Escritura y los que nos está mencionando a todos nosotros conforme a su propósito y a su contexto, tal como aparecen en la Escritura. Nos dice: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Él le dijo, escuchemos lo que nos dijo: ¿qué haré para obtener la vida eterna? Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. El no entender o el no aceptar que los mandamientos son para nosotros y es de mucha importancia, tenemos un gran problema. Porque aquí vemos que él lo menciona. ¿Cómo es que heredaré la vida eterna? ¿Cómo? Guarda los mandamientos. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, ya lo había guardado, pero a él le faltaba ser perfecto, verdaderamente. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Con esto estaría siendo perfeccionado el joven rico. Porque el joven rico pues guardaba los mandamientos, que esto es algo normal en Israel, porque todos, no en Israel como tal, entre el judaísmo más que nada, o entre aquellos que conocen la Torá, es importante de que ellos al momento de que nacen les van ya inculcando de vivir conforme a la Torá. Entonces nos dice, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de Elohim.
Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces vamos a ver aquí tres cosas de las frases que tenemos que entender acerca de lo que nos dice Yeshua. Le está diciendo al joven rico, que definen claramente lo que es la salvación. Estas son la vida eterna, el reino de Elohim y ser salvo. Todo eso nos tiene que llevar al momento de que tú eres salvo, pues te lleva a que verdaderamente eres salvo, se completa en ti la salvación. No aquel que dice, profeso y salvo, pero pues anda desordenadamente, ni siquiera respeta al Todopoderoso, piensa que ya porque hiciste una confesión por ahí y ahora sí fuiste salvo y de ahí para adelante, pórtate como quieras, que no hay problemas porque ya Él me salvó. Entonces, ¿dónde queda el ser nueva criatura? Ahí hay un gran problemita. Estas tres frases han sido pasadas por alto muchas veces por la mayoría de las personas que enseñan, las personas que dan enseñamientos acerca especialmente de esta cuestión que tenemos enfrente entre Yeshua y el joven rico. El joven rico quería heredar la vida eterna. Eso no se duda porque pues lo dice. Pero no estaba dispuesto a dejar todo por el Mesías, como en este caso lo hizo Pedro y su hermano, que dejaron todo y se fueron sin cuestionar ninguna cosa. Yeshua se ve preciso en decir que es difícilmente que entrará un rico en el reino de Elohim, en el reinado del Mesías. En el reinado del Mesías no es para que el rico vaya a reinar, queridos hermanos, es para que seamos nosotros seguidores del reinado del Padre, de aquel que es dueño de todas las cosas. Los discípulos le preguntaron entonces a Yeshua, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién será salvo entonces? Entonces, si nosotros vemos qué es la salvación según esta conversación que se está teniendo, la respuesta vamos a entenderla que nos enseña a nosotros en la Escritura qué se refiere y en qué se define todas estas cosas. La respuesta la tenemos que entender nosotros cómo se tiene que discernir. Tenemos que entender que usted debería disponer en su corazón y mente clara, por decir así, sin cosas que ya nos enseñaron a nosotros, con una mente limpia para entender. La forma es que solo se tiene que entender y acomodarse a las palabras de Yeshua cuando Él le dijo estas tres frases que Él tuvo que aplicarse a su vida. Vida eterna, reino de Elohim y salvación. Vida eterna es el reino de Elohim, porque ya va a estar usted del otro lado. Esta sencilla explicación no es conocida por las personas que dicen nada más, tú vas a ser salvo, ya eres salvo y vamos a la salvación. La vida eterna en el reino de Elohim se tiene que entender como se lo explicó el maestro a aquel joven rico. Tienen que entenderse y definir la salvación, cómo es que estar, o cómo se entrelínea con el reino de Elohim y estar con él. Ahora, esto no tiene nada que ver con decir, bueno, es que eso tiene que ver con que el creyente pues sea salvo y esté en el reino de Elohim, allá en el cielo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con eso. Por esto, no es que Yeshua le dice aquí, se habla de un reino y de una salvación futuros, que vendrán como la segunda venida del Mesías. Entonces se cumplirá lo que dice en Apocalipsis 12, versículo 10. Ahora ha venido la salvación. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mesías. Allí es donde culmina todo lo que es salvación. Ahora, pues un rico se tiene que despojar de sus cosas para poder entrar en el reinado de Dios. Bueno, sí. En cuestión, ahora, le dice para ser perfecto. Un hombre puede ser rico, sí, pues es bendición del Todopoderoso. Cuando se obtienen las cosas justas y se tienen las cosas legalmente. Sí, es bendecido por el Padre. ¿Cuál es el problema entonces de que la persona cuando llega a ser una persona rica
se vuelve una persona arrogante y adoradora de sus propias riquezas, la cual hace evaluar más grande que su acción o adoración a el Todopoderoso, olvidando quién es el que le dio las fuerzas y la bendición para obtener tales cosas. Vuelvo a repetir, si se obtienen las cosas dignamente. No es que un rico no se pueda salvar, la salvación es para todos. Hay ricos que hacen muy buenas acciones. Hay ricos que hacen acciones y viven con sus riquezas, pero ponen por primer lugar al Padre. Para eso ponemos enfrente de nosotros la vida de Job. Job tenía unas riquezas, era muy rico, pero nunca se olvidaba de quién de quién vino esa salvación o esa riqueza o esa bendición. Él siempre se mantuvo presente de que en aquellos tiempos, pues él daba sus ofrendas al Padre. Él ofrecía al Padre. No se olvida de quién viene la bendición. El problema con los ricos de hoy, este mundo, no muchos, no generalizo porque yo no vivo en el corazón de todos los ricos, ni vivo en el corazón de algunos, sino estoy poniendo como ejemplo de que su confianza no está en la salvación del Padre, está en la salvación que le ofrecen sus propias riquezas y se olvidan de lo que es más importante, la salvación que viene del Padre a través de su amado Hijo Yeshua, y entiendan de que todas las cosas de aquí pues son secundarias. Por eso, esta Sukkot en la cual nosotros estamos representa una casa vulnerable. Está a punto como que se va a llover y si llueve nos mojamos. Dependemos todo de la voluntad del Padre, de la misericordia del Padre. Esto es lo que representa vivir en una Sukkot por 7 días, de las cuales representa el momento de que nuestros padres vivieron en Israel, en el desierto, solamente bajo la protección divina. Entonces, nótese que la salvación está asociada con el reino y la autoridad del Mesías. Ya hemos leído Apocalipsis 12, versículo 10. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino. Nos está diciendo en el futuro, Ahora ha venido la salvación del poder y el reino de nuestro Padre y la autoridad de su Mesías. Cuando ya se culmine todas las cosas, que el Hijo venga con la autoridad del Padre, la cual ya vino porque el Padre le dio autoridad sobre todo. Pero ahora como rey a la tierra, en el reino de nuestro Elohim, en la autoridad y con la autoridad del Mesías. Nótese que la salvación entonces está asociada con el reino y la autoridad del Mesías. Realmente ambos van de la mano. Es como decir, yo estoy bajo la gracia, pero no voy a obedecer los mandamientos, o vivo por fe. Yo vivo por fe, pero no voy a obedecer los mandamientos porque ya vivo por fe. Entiéndase que todo esto está de la mano. Por la fe yo hago valer las obras, por la fe yo muestro la Torah, y por mi fe, yo muestro a todos que he sido salvo y que ahora ya no soy un quebrantador de la Torah, de la ley. Entonces, todo eso va de la mano. Entonces, muchos, vamos por ejemplo, todo esto va de la mano y todo esto va asociado con la relación de ser una nueva criatura. Entonces, entendiéndose que todo esto va de la mano, las palabras que le menciona Yeshua al joven rico, el joven rico, pues vemos de que se nota de que él no le gustó mucho la respuesta y no le gustó lo que Yeshua le dijo, pero para que tú tengas la vida eterna, también entrarás y estarás en el reino del Padre, no en el reinado del rico, en el reino del Padre. Si uno compara Hebreos 9, versículo 28 y Mateo 25, versículo 31 en adelante, descubriríamos nosotros que la segunda venida del Mesías se desencadenará, se pondrá ahora sí, se desencadenará o se habrá o se llenará la salvación de aquellos fieles creyentes. Esto quiere decir que estos heredarán el reino preparado desde la fundación del mundo. Allí es donde culmina cuando ya estemos nosotros, ya somos salvos, pero todo se culminará hasta el momento donde heredaremos nosotros, donde se nos dé el reinado preparado desde la fundación del mundo. Ahí es donde da la culminación de la salvación.
en este evangelio que nosotros vivimos de Yeshua, el Mesías, que muchas veces se nos menosprecia, muchas veces y en todo lugar por ser predicado. En este evangelio, especialmente lo que hemos leído en el libro de Mateo 25, el Mesías nos está enseñando algo que se culminará y tendrá a punto al momento de que Él regrese a la tierra. Todo esto es predicado mayormente en las iglesias y en otros lugares como las calles, pero rara la vez se les ha aceptado, o el reino de Elohim rara vez se les es predicado a las personas, porque nadie predica mayoritariamente lo que el Mesías vino a predicar a la tierra. Yeshua vino a predicar el reino del Padre. Él venido dice, ciertamente, ciertamente, el reino de los cielos ha llegado. Ciertamente. ¿Quién predica las cosas así? Ya no se predica muchas veces ni la escritura, sino las cosas que entretienen a los demás. El reino de Elohim, el Mesías y el reino son los temas más importantes de la escritura, ya que se mencionan muchas veces desde el comienzo hasta el final de ellas. Yeshua comenzó con su ministerio predicando el reino de Elohim, y voy a dar las siguientes citas para que usted los vaya viendo cuántas veces él menciona la salvación relacionada, cómo se tiene que entender la salvación en relación del reino de Dios, lo que el Mesías le contesta al joven rico. ¿Cómo se relaciona y cuántas veces? Él lo dice en la escritura. En una de ellas, Marcos 1:14. Marcos 1:1, 1:14 y 1:15. En los discípulos, Lucas 8, versículo 1 y 2. Lucas 9, versículo 1 y 2. Hechos 8, versículo 12. Hechos 28, versículo 28, 30, 31. Y también fue enseñado en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3. La última que les enseñó Yeshua a sus discípulos poco antes de descender al Padre. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3. Era siempre hablar acerca de el reino de Dios, el reino del Padre, el reinado justo del Padre y la autoridad del Mesías. Pablo, el Shaliach, el emisario, le predicó muchas de las ocasiones en su ministerio a los gentiles, en Hechos capítulo 28, versículos 30-31, porque nosotros vemos de mención de Rab Shaul cuando él dijo que la esperanza que se le de la promesa que se le dio a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, eso era lo que él predicaba, y que se les promete a ellos un reinado en un futuro. Hechos 19, versículo 8, Hechos 20, versículo 25. También dijo que para entrar en el uno tiene la persona que sufrir muchas tribulaciones. A través de muchas tribulaciones entrarás a la vida eterna. Esta es la vida, nos está diciendo la Escritura. A través de eso también es parte de la persona que salva. No porque salvo quiere decir que vas a vivir un mundo color de rosa. La salvación es, ok, ya soy salvo y no hay ningún problema. No, es cuando más se te vienen los problemas. Esto significa ser salvo. Siempre atacado, siempre criticado de todas las cosas que haces, porque ya no practicas las cosas que hacías antes, aún de tu propia familia, porque no te comportas como los demás, te critican, te hacen el loco, te hacen el religioso, pero todo eso es parte de lo que conlleva a la salvación, o sea, es parte de lo que va con ello de ser salvo. Nos dice entonces, tiene que sufrir tribulaciones en esta vida. 8:14, versículo 22. Afirmó que no se podía entrar con nuestros cuerpos de carne y sangre, sino con cuerpos inmortales a ese reinado. 1 Corintios 15, versículo 50. Entonces, claro que los muertos y los vivos recibirán estos cuerpos transformados en la segunda venida del Mesías en gloria para poder entrar, y es cuando se culmina todo lo que es la salvación y las promesas de Yeshua dadas a nosotros. 1 Corintios 15, versículo 42 al 52.
la culminación de todos aquellos siervos de Yeshua. Recuérdese que le dice al siervo aquel, anda y entra a tu regozo, regocíjate, entra y obtiene lo que se te tiene guardado, que es la corona de la vida. Entonces, la pregunta es, ¿dejará usted pasar esta gran salvación? ¿Dejará usted esta gran salvación de enfocarse en la luz, como hemos explicado a un principio, y dejar de vivir en tinieblas, dejar de vivir en la mentira, dejar de vivir en las cuestiones de este mundo y recibir esa luz para que también usted sea salvo? Para que también usted entre a la vida eterna. Recuerda lo que le dijo el Mesías al joven rico. Dejarás todo para poder entrar a ese lugar. Dejarás todo lo que no es de parte de Elohim para poder aceptar esa luz y entrar a esa salvación. Eso es lo que tú tienes que preguntarte. Pablo nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La persona que piensa, que dice, pero yo vivo por gracia y soy salvo, de allí para adelante no tengo que preocuparme con nada, porque Yeshua, al momento de que me salvó, pues ahora Él pagó el precio por mí y Él guarda la ley por mí y yo puedo seguir en lo mismo que estaba anteriormente. Entonces, ¿de qué te salvó? Entonces, ¿a qué le aplicaste la salvación de Yeshua? ¿Qué aplicó en tu vida? Solamente una oración que hiciste y después te saliste de allí y se te olvidó lo que aceptaste. Ese es el problema por el cual muchas personas regresan otra vez afuera, otras veces siguen pecando de igual manera porque no se les explica el significado de la salvación. O sea, no el significado de la palabra, cualquiera puede saber el significado de la palabra. Lo que conlleva a aplicarse la salvación a tu vida. ¿De qué te salvó Yeshua? ¿Dónde estabas posicionado cuando Él te salvó? ¿Cuáles son tus obras dignas que tú haces de un arrepentimiento al momento que tú te salvaste? ¿Qué es lo que hacías que dejaste de hacer ahora que ya eres salvo? Todas estas cosas tienen que entenderse para decir yo soy salvo. Y no nada más hacer una confesión y irme y hacer otra vez las mismas cosas que hacía anteriormente. Entonces, vuelvo a repetir, ¿de qué se me salvó? O verdaderamente entendí la salvación, entendí lo que yo acabo de confesar, que la sangre de Yeshua hace el trabajo en todos. Todo lo que tú tienes que hacer es aceptar para que la sangre de Él cubra tu pecado, cubra tus cosas. Pero la pregunta, ¿supiste tú de qué te salvó Yeshua? ¿Supiste tú más que nada qué hacías que te llevaba a la condenación perpetua? Eso es lo que tienes que entender. ¿Qué hacías tú? Por ejemplo, lo que acabamos de leer anteriormente. Los hombres andaban en tinieblas. Los hombres andaban en tinieblas. Y llegó luz a nosotros. Entonces, si al momento de que tú eres salvo, de que te salva el Mesías, nos dice, y esta es la condenación, tú estabas condenado. Vamos a ponerlo en ese pasaje, en ese panorama. Tú estabas condenado, nos dice la Escritura. Vamos otra vez para atrás al libro de Juan, capítulo 3, al versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ya estaban los hombres en tinieblas y vivían en tinieblas. Ya conocían, en este caso lo aplicamos a Israel porque ellos eran más que nada los que conocían. Que ellos amaron más las tinieblas. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. En esas tinieblas te encuentras tú. Estoy hablando antes de que aceptes a Yeshua. Porque sus obras eran malas. ¿Okay? Entonces, si tus obras son malas, todavía sigues en tinieblas. Bueno, llega Yeshua a tu corazón. Tú aceptas para que Él pague, para que Él encienda esa luz, que cuando tú andas en tinieblas, Él encienda esa luz en tu vida.
ahora ya no andas más en tinieblas. ¿Qué quiere decir entonces? Si nos apegamos nosotros al versículo este que nos está diciendo, en este contexto, ya no haré malas obras. Ya no haré, porque dice, y sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Llega la luz, mis obras son manifestadas. O sea, yo pongo y expongo todas las obras malas que hacía y las entrego, las pago. Yeshua, hazte cargo tú de ellas porque yo ya no quiero vivir más con ellas. Él las agarra y limpia y alumbra en tu vida. Luz le resplandeció, dice la Escritura. Entonces, de ahí para adelante, las obras, por conclusión, por lógica, tus obras tienen que ser buenas de hoy en adelante. Pero si tú no entendiste de dónde te sacó el Mesías, si hiciste una confesión ahí media porque te lo pusieron o lo sentiste en ese rato por cualquier cosa, pero regresas para atrás otra vez a las mismas obras, ¿cómo entonces tú aplicas la luz en tu vida? ¿Cómo tú dices, ya Yeshua me salvó a mí? Si sigues en las mismas tinieblas, si sigues practicando las mismas obras que hacías anteriormente, entonces pregúntate a ti, ¿verdaderamente has sido salvo? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nos dice la Escritura, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, por los shaleachim, por los apóstoles, los apostelos. Hebreos 2:3. Tenemos que cuidarla. Para que nosotros nos apliquemos lo que Yeshua le dijo a Nicodemos, nueva criatura tienes que ser tú. Tenemos que ser nuevas obras. Y esa era la que tú no practicabas anteriormente. Las obras buenas. Recuerda, el árbol se conoce por sus frutos. Si es un mango y da mangos, sé que es un mango. Si el árbol que no sé qué es, le corto una fruta y ya comí esa fruta, este árbol esta fruta vino de aquel árbol que es el árbol de papaya, de mango, de lo que sea. Se conoce por sus frutos. Y también se conoce el árbol por el fruto que da bueno y dulce en cuestión de algo agrio que no aprovecha. Para esto te pongo una uva silvestre y una uva normal, una uva que se trabaja, una uva de un viñedo sembrado por una persona y una que nace por fuera en el desierto. La uva que está en el lugar domesticado, que se cuida, es una uva dulce. Pero la uva que se nace por fuera, hasta el pelillo que sale de una uva silvestre, hasta pica uno cuando uno la come y su sabor es diferente. Por sus frutos los conoceréis. El hombre que es salvo hace buenas acciones. El hombre que es salvo da buenos frutos, que son dignos de decir, sí se arrepintió. Y el árbol malo, aunque haya hecho una confesión de fe, pues sus frutos no son buenos. Él no hizo verdaderamente un arrepentimiento genuino al momento que él aceptó a Yeshua, o al momento, entre comillas, que él hizo ese arrepentimiento o esa confesión de fe, llamada confesión de fe, no hizo arrepentimiento verdadero. Y sus frutos siguen siendo malos. ¿Cómo puedes decir, yo soy salvo, pero mis frutos son malos? Sigues aún en tinieblas. ¿Cómo dice? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Adón, no fue confirmada por los discípulos, por los que lo oyeron. Entonces, ahora, esta es la pregunta que usted se tiene que hacer. ¿Dejará usted escapar esta salvación tan grande que te lleva a la muerte eterna, a condenación? ¿Dejará usted escapar esta salvación tan grande de Elohim que es para usted también, para todos aquellos que quieran aceptarlo y ser parte, quieran unirse a su pueblo? No deje pasar o posponga su decisión para ganar esa salvación por otras cosas momentáneas. No deje pasar esta salvación que está hoy presente y la futura, donde
nos será a nosotros llevado a ese lugar donde ya estaremos de todo salvo, ahora sí, con nuestro Maestro, con un cuerpo transformado, de acuerdo a la carta a los Corintios, 1 Corintios 15:50, con otros cuerpos nuevos, donde será la culminación de todo lo que conlleva la salvación. Entonces, no dejemos pasar nuestra oportunidad de hacer un arrepentimiento genuino, que verdaderamente hayamos sido salvos, hayamos nosotros aceptado verdaderamente a Yeshua en nuestros corazones y hayamos dejado las tinieblas y ahora vivir en la luz. No dejemos desperdiciar esta salvación. He aquí ahora el tiempo es aceptable. He aquí ahora el día de salvación, de Shua, salvación. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2 hasta la primera comilla. No dejemos pasar el tiempo, queridos hermanos, y cuando hablemos de salvación, sepamos nosotros qué es verdaderamente significa ser salvo y qué es ser salvo. ¿Cómo es que yo sé que yo soy salvo? ¿Cómo es que en una persona yo veo que dice que es salva, pero sus obras aún son de tinieblas? Son obras que vienen no de parte de Elohim, porque no se ve que hay luz en él, sino las obras que hace son las mismas que hacía cuando ni siquiera conocía al Todopoderoso. Demos nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Somos salvos. El Eterno nos ha salvado, nos ha sacado de las tinieblas, nos ha resplandecido la luz a través de Yeshua. Sigamos hacia adelante. Esperemos que ustedes la pasen bien en compañía de todos sus seres queridos, que se estén gozando, que sigan ustedes estos días de fiesta contentos, porque manda la Escritura de que tenemos que contentarnos en estos 7 días, porque son días de regocijo, son días de contentamiento, son días de júbilo, las cuales pues ya nos representa a nosotros, para los que festejan estas fiestas, pues para nosotros representa ya estar con nuestro Maestro. Esta es una sombra profética de lo que será en el futuro, cuando estemos con nuestro Maestro Yeshua en el reino del Padre. Así que todos, queridos hermanos, amárrense de Yeshua, asegúrense de tener el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Pídalo al Padre, dice, si alguien no tiene, pídalo al Todopoderoso. Pide al Padre, Padre, dame de tu Espíritu Santo para yo poder hacer las cosas que a ti te agradan y poder nosotros cumplir con tus mandatos y ser ejemplo. No que te vean peor ahora que ya que te convertiste. No que vean y digan, ese supuestamente es nueva criatura, es creyente, más que nada cristiano. Pero las obras de él son peores todavía, está peor que cuando estaba antes. Mejor se hubiera quedado así. No queremos ser vergüenza para el Evangelio, para la Besorá. No queremos ser vergüenza para nuestro Padre. Tenemos que ser quienes levanten el nombre del Padre en alto. Tenemos que ser nosotros quienes muestren la santidad, ser luz a las naciones, que fue el propósito del Padre, que Israel fuera luz a las naciones, que seamos nosotros luz y no piedra de tropiezo, aún para los que no creen. Sería piedra de tropiezo. Recuerde que hay una gran condenación para la persona que le sirve de tropiezo, aún a la persona que no conoce. Te llegará juicio. Nos dice la Escritura, si tú siendo israelita, la Torah nos enseña, y te portas mal, y maltratas a tu vecino, a tu extranjero, y dice, si esa persona me pidiera a mí y orara que tú lo maltratas, no sería el Padre justo para hacer justicia. Si tú te crees o eres parte de el mesianismo, por decir así, parte del cristianismo, que sea, así le quieres llamar, parte del nazaretismo o cualquier rama de religión que seas, pero tus acciones son peores o son malas aún siendo hijo
entre comillas, de Dios, porque los hijos no se comportan como tal, nos puede llegar a nosotros castigo y maldición, porque quebrantamos los mandamientos, no cumplimos nosotros las obras que nos dijo Yeshua, nos enseñó a hacer. Más aparte, contradeciríamos lo que es luz, santidad, y seríamos piedra de tropiezo para todos aquellos que aún no han reconocido a Elohim y ahora menos quieren conocerlo por tu comportamiento. Dejamos todos esto, queridos hermanos. Deseamos que la pasen con bien, que tengan un bonito Shabbat, que la pasen bien en compañía de todos sus familiares y sus seres queridos. Shabbat Shalom. Que se gocen en este día de las enramadas.